Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempu Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con las categorías sospechosas, tema que desarrollaré a través de 4 momentos. En primer lugar, abordaré los antecedentes en la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, seguidamente sus precedentes en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, seguidamente abordaré casos relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro sistema jurídico mexicano y finalmente compartiré una definición sobre las categorías sospechosas. En tal sentido, es importante señalar que las categorías sospechosas es un concepto o una institución jurídica sustentada en la doctrina de la igualdad y de la no discriminación. La igualdad pretende garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de sus derechos, en tanto que la no discriminación supone la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas. Como lo hemos señalado, las categorías sospechosas tienen su origen en la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos a partir del desarrollo del criterio de escrutinio estricto de una ley, utilizada como método para determinar si se ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley. Dentro de los diversos precedentes vamos a ir señalando uno por uno cuáles son estos. En primer lugar, el caso de Estados Unidos en contra de Carolines Products Company de 1938. Este caso versa sobre una ley federal que prohibía que la leche descremada fuera enviada al comercio interestatal. El punto es que la Corte ejercería un estándar de revisión más estricto cuando una ley viola aparentemente la Constitución de los Estados Unidos, lo cual no se llevó a cabo. Es decir, la Corte decidió que esta ley era presuntamente constitucional aplicando un escrutinio mínimo. No obstante, el caso sentó las bases de un escrutinio estricto, pero para casos posteriores. Pero constituye pues el primer precedente. El siguiente caso es el que se denomina Korematsu versus Estados Unidos del año de 1944. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la exclusión de personas estadounidenses de origen japonés del área militar de la costa oeste durante la Segunda Guerra Mundial, considerada esta resolución o este caso como una mancha en la jurisprudencia estadounidense. Los siguientes casos tienen que ver con discriminación racial, dentro de los cuales se encuentra el caso Boeing versus Sharp de 1954. En este caso se solicitó al Tribunal Supremo que determinara la constitucionalidad de la segregación en las escuelas públicas de Washington, D.C. El tribunal dictaminó que la segregación negaba a estudiantes de origen afrodescendiente el debido proceso en virtud de la Quinta Enmienda, puesto que la segregación en la educación pública no está razonablemente relacionada con ningún objeto gubernamental adecuado. El siguiente caso es el Brown en contra del Consejo de Educación de Topeka del año de 1954. Este constituye una decisión histórica de la Corte de Estados Unidos por la que dictaminó que las leyes estatales de Estados Unidos que establecen la segregación racial en las escuelas públicas son inconstitucionales. Anuló además parcialmente su decisión del año de 1896 en el caso Plessy versus Ferguson, por el cual declaró que la noción separados pero iguales era inconstitucional para las escuelas públicas y las instalaciones educativas estadounidenses. El último caso que mencionaré es el Loving versus Virginia de 1967. También sobre discriminación racial. Este se refiere a un caso en el que la Corte Suprema de Estados Unidos, mediante sentencia, sentó jurisprudencia para invalidar leyes que prohibían el matrimonio interracial en los Estados Unidos. En este caso concreto se refiere a una pareja de origen estadounidense y la mujer de origen afrodescendiente. Ahora bien,
Esta noción de categoría sospechosa en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es el punto número 2, aparece en el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile y Egnorín Catrimán y otros versus Chile. Solo me referiré al primer caso. El caso Atala Rifo y Niñas versus Chile se trata de un juicio sobre guardia y custodia, conocido allá en Chile como juicio de tuición. Pues bien, en este caso, el padre de 3 niñas solicitó mediante juicio el cuidado de sus 3 hijas demandando a su esposa. La esposa había iniciado una convivencia con otra pareja del mismo sexo. La Corte Suprema de Chile resolvió entregar el cuidado personal de las niñas a su padre. La Corte Suprema, en este caso de Chile, determinó que no es posible desconocer que la madre de las menores, de las niñas, al tomar la decisión de explicitar su condición homosexual, había antepuesto sus propios intereses postergando los de sus hijas al iniciar una convivencia con su pareja homosexual, en el mismo hogar en el que llevaba a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separada del padre de las niñas. Y agregó la Corte chilena en este caso lo siguiente, de que, aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y el desarrollo psíquico y emocional de las hijas, atendiendo a sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que pueden producirles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del sexo femenino, configuraba una situación de riesgo para el desarrollo integral de las niñas respecto de las cuales deberían de ser protegidas. Por esa razón, la Corte chilena determinó otorgarle la custodia al padre. Ahora bien, la afectada, la mujer que vivía con otra pareja, decidió recurrir este caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en esta ocasión la Corte Interamericana falló a favor de la mujer. La Corte Interamericana señaló que la presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerada como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido, como la perteneciente a la comunidad sexogenérica. A esto se debe agregar que en el caso de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y es de mucho peso. Una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose incluso la carga de la prueba, lo que significa que le corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía el propósito ni el efecto de discriminar a la mujer. Ahora bien, esto es en lo que hace a este caso desarrollado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por un caso suscitado en Chile. Ahora bien, ¿qué pasa en el Estado mexicano en torno a las categorías sospechosas? Veamos algunos casos. En el amparo en revisión 152/2013, este se interpuso en contra del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca. En este supuesto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la razón a 39 personas homosexuales por ser discriminatorio el contenido del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca en razón de establecer una afectación por estigmatización. Cabe señalar que también en este amparo en revisión se desarrolló una amplia doctrina en torno al interés legítimo en el juicio de amparo. Pues bien, este artículo 143 señalaba que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Dicho en términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este precepto señala una distinción basada en la orientación sexual y en el género. Por ende la declaró inconstitucional, puesto que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso
al matrimonio. Pues bien, esto es lo que se resolvió en torno a este caso. El siguiente caso es el que se ventiló a la par o en términos de la acción de inconstitucionalidad 8/2014 relacionado con la adopción por parejas del mismo sexo. En este caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impugnó la ley reglamentaria de sociedades civiles de convivencia del Estado de Campeche en el año de 2014, por el cual, es más bien, esta ley prohibía a los convivientes adoptar de forma conjunta o individual, así como compartir o encomendar la patria potestad o guarda y custodia. ¿Qué resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Determinó la inconstitucionalidad por vulnerarse el interés superior de la niñez y la protección constitucional de todas las formas de la familia. Ahora bien, en un siguiente caso me voy a referir a la acción de inconstitucionalidad 115/2020 y particularmente me voy a referir al voto concurrente del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese entonces, Arturo Saldívar. En este caso, el 31 de agosto del año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 115/2020, declaró la invalidez de disposiciones normativas de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obra Pública del Estado de Puebla. ¿Por qué? Porque dichas disposiciones exigían que las personas testigos sociales en las licitaciones públicas deben cumplir, entre otras, con los siguientes requisitos. Y aquí quiero que pongamos atención. No haber sido sentenciado con pena privativa de la libertad. Es decir, este es uno de los requisitos que exigían estas dos normativas para que una persona pudiera ser un testigo social en temas de licitaciones públicas. Pues bien, por una mayoría de ministros se determinó que tal porción normativa, es decir, la que exigía no haber sido sentenciado con penas privativas de la libertad, transgrede los derechos de igualdad y no discriminación porque excluyen de manera injustificada a un sector de la sociedad para ser seleccionado como testigo social en las licitaciones públicas. No obstante, independientemente de que se haya determinado su inconstitucionalidad por transgredir el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en este voto particular, el ministro Saldívar lo que establece es que consideró no estar de acuerdo con la metodología empleada para llegar a esta determinación o a esta decisión. Veamos, a su juicio se debió considerar que la condición de no haber sido sentenciado con una pena privativa de la libertad presenta un caso de categoría sospechosa de conformidad con el artículo 1 constitucional y por ende dicha porción normativa debió examinarse bajo un test de escrutinio estricto, que es el que se exige cuando nos encontramos ante una categoría sospechosa. Este escrutinio estricto exige tres etapas que deben de colmarse. ¿Cuáles son? 1. Determinar si la medida persigue un objetivo constitucionalmente importante. 2. Verificar si la distinción legislativa, esa distinción que está en la ley, está estrechamente vinculada con esta finalidad constitucional. Y 3, determinar si se trata de la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad identificada. Esto en términos de la jurisprudencia 87/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, destaca el ministro Saldívar que la norma impugnada, la que exige prácticamente no tener antecedentes penales en el caso que estamos analizando, realiza una distinción que impacta en un grupo vulnerable. ¿Cuál es este grupo vulnerable? Las personas que han compurgado una pena y que buscan reintegrarse a la sociedad, es decir, quienes tienen antecedentes penales.
por lo que la porción impugnada debió evaluarse conforme al test de escrutinio estricto. Enfatiza el ministro Saldívar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que cuando una distinción impugnada se apoya en una categoría sospechosa, se hace necesario, ojo, someter la labor del legislador a un escrutinio riguroso, desde el punto de vista del respeto a la igualdad. Una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando se apoya en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo primero constitucional, tales como son el origen étnico, la nacionalidad, las preferencias sexuales o, dentro de otros que ahí se señalan, cualquier otro que atente en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así, la utilización de estas categorías debe examinarse con mayor rigor. Aquí quiero hacer énfasis. ¿Qué es lo que caracteriza a una categoría sospechosa? Cuando nos enfrentamos a ella, el escrutinio tiene que ser muy riguroso, muy estricto, porque sobre ellas pesa la sospecha de ser inconstitucionales. Es decir, las leyes que emplean categorías sospechosas para hacer alguna distinción se ven afectadas por una presunción de inconstitucionalidad. Cabe precisar que la Constitución Política Mexicana no prohíbe el uso de las categorías sospechosas, lo que prohíbe es su utilización injustificada. Por tanto, el escrutinio estricto de las distinciones basadas en categorías sospechosas garantiza que solo sean constitucionales, es decir, que solo sean válidas las que tengan una justificación muy robusta. Si bien los antecedentes penales no están previstos en el artículo primero constitucional, lo cierto es que la propia Constitución dispone que lo será cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Lo anterior en virtud de que las personas con antecedentes penales constituyen un grupo vulnerable a sufrir discriminación en la medida en que enfrentan obstáculos diferenciados para participar en la vida política y social, por haber estado en reclusión, obstáculos que son el reflejo de un proceso de estigmatización que se origina en el castigo penal, pero perdura más allá de la cárcel. De tal manera que la vulnerabilidad de las personas con antecedentes penales es patente en el acceso al derecho al trabajo, además de la marginación y estigmatización de la que son objeto. Pues bien, una vez dicho lo anterior, se hace en este voto particular un análisis de este test de igualdad de escrutinio estricto. Veamos en qué términos. 1. La primera etapa, verificar si la medida persigue un objetivo constitucionalmente importante. En el caso de los antecedentes penales, establece el ministro, es posible desprender que el objetivo del legislador fue asegurar la honradez y el apego a la legalidad de las personas que pretenden ocupar cargos públicos. Dicho de otra manera, exigir que alguien no tenga antecedentes penales tiene como finalidad asegurar que la persona que va a ocupar este cargo sea honrada y esté apegada a la legalidad. Finalidad que se considera de especial relevancia en términos del artículo 109, fracción tercera, primer párrafo de la Constitución Política Mexicana. Esta etapa podríamos decir que sí la colma este requisito. Veamos la siguiente etapa, el segundo requisito. Verificar si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con dicha finalidad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que la medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales identificados por el operador político. En otras palabras, la medida debe estar encaminada a la consecución de la finalidad sin que pueda considerarse suficientemente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. En tal sentido, apunta el ministro, la medida analizada no está estrechamente vinculada a la finalidad descrita al resultar sobreinclusiva. Veamos por qué. ¿Por qué? Porque se advierte que la prohibición establecida por el legislador tiene un carácter absoluto
y no distingue entre formas de comisión del delito, si es doloso, si es culposo, cuáles son los bienes tutelados que se protegen, el tipo y duración de la sanción de la que fue objeto la persona que tiene antecedentes penales. Incluso no establece temporalidad entre la comisión del delito y el momento en que aspira a ocupar el cargo. Por ende, si la porción normativa no haber sido condenado con una pena privativa de la libertad en estudio es excesivamente amplia para lograr los objetivos constitucionalmente relevantes perseguidos por el legislador, debe concluirse que la misma resulta discriminatoria y consecuentemente inválida. Es decir, en términos de este voto particular, esta exigencia de no antecedentes penales no pasa la segunda etapa y por ende no resulta necesario correr el último grado del test, dado que basta determinar que no cumple con alguno de los 3 grados para determinar la inconstitucionalidad de la medida. Pues bien, habiendo hecho las anteriores remembranzas, es importante puntualizar que la figura de la categoría sospechosa está sustentada en el derecho a la igualdad y a la prohibición de la discriminación. Y es una institución que se refiere a criterios de distinción que se basan en una categoría subjetiva de las personas tales como el sexo, la preferencia sexual, el género, la edad, la religión, previstos en el párrafo 5º del artículo 1 constitucional y que al estar previstas en una ley o en una norma general y que con motivo de ellas se haga una distinción, existe sobre ellas una presunción de inconstitucionalidad. Y como presumimos que es inconstitucionalidad, su aplicación debe someterse a un escrutinio estricto, conforme a las 3 etapas que acabamos de señalar. De tal manera que la distinción prevista en la ley de ser constitucional sea justificada y sea razonable. Se denomina, podemos decirlo de manera común, categoría sospechosa porque al generarse una distinción sustentada en el párrafo 5º del artículo 1 constitucional, se tiene la sospecha de su inconstitucionalidad. Pues bien, agradezco mucho la atención. Nos vemos en la próxima cápsula. Los invito a que nos vean a través de las diferentes plataformas digitales en las que se distribuye este material, así como en radio y en televisión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.